Bienvenido a La Vida Neutral, un podcast motivacional con perspectiva cristiana. Soy Sergio Obed y te invito a acompañarme con el invitado. Recuerda, Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Pon tu vida en neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Hola, ¿qué tal amigos de La Vida Neutral Podcast? Soy Sergio Obed y estoy muy feliz de que estamos ya en la segunda temporada del podcast, en el cual de verdad tendremos invitados que son muy interesantes, son invitados que traen muchísima información de gran calidad y el día de hoy definitivamente es una muestra de ello. Sabes, a través de los años, la industria de la comunicación y los servicios y sobre todo las redes sociales ha crecido de manera increíble. Desde sus orígenes presentaba completamente un universo de posibilidades en el cual muchísima gente podría conectar una con diferentes lugares, países, ciudades, e incluso hasta lugares de trabajo, etcétera, invadiendo toda nuestra vida. Dentro de eso mismo han generado muchísimos contenidos. El podcast es, como muchos conocen, es una manera de audio en el cual tú puedes hablar de diferentes temas y este mismo audio se queda grabado y puede ser compartido en diferentes lugares. El podcast ha llegado a ser uno de los productos en crecimiento y demanda que con los años parece ser que estará casi erradicando también a la radio. Lo interesante del podcast es que puede traer estos diversos temas para hablar. Por nuestra parte, en La Vida Neutral desarrollamos esto, tratamos de presentar este contenido con base a perspectiva cristiana. Además de La Vida Neutral, existe un podcast que también se ha convertido en uno de esos que son increíblemente informativos. No solo informativos, sino que también presenta diferentes problemáticas, pero no solamente las presenta con las personas que lo están comentando, sino que ellos también se preocupan por traer buena información y sobre todo los invitados indicados para ello. Love Like Fire es hoy en día uno de esos podcasts que está creciendo y está desarrollando y está alcanzando sobre todo a la comunidad latinoamericana. Y el día de hoy están aquí con nosotros, así que quiero darle la bienvenida a Alejandra, a Gabriel y a Edwin. Love Like Fire. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, yo creo que mientras Gabo prende su micrófono, que parece que está en silencio, yo te saludo desde Cali. Es un placer, bueno, Cali, Colombia. Es un placer para mí estar aquí. De verdad que no solamente Love Life Fire es un podcast que está creciendo, La Vida Neutral también. Tiene excelentes invitados y creo que el placer es para nosotros estar aquí. Muchísimas gracias, Sergio, por invitarnos. Y hoy también invité a mi esposo, él nos ha acompañado bastante en el podcast. Ha sido pieza clave para nosotros, para nuestro crecimiento, así que es un placer también para mí que nos acompañe hoy. Perfecto. Ahora sí, Gabriel, ¿estás ahí? Sí, ya saludándolos, agradeciéndote, Sergio, por la oportunidad de estar aquí. Es para nosotros un privilegio poder compartir este espacio contigo. Hemos seguido tu contenido, nos gusta mucho lo que haces. Y recuerdo que en la invitación que nos hiciste el día que conversamos la primera vez sobre esto, pues al final concluimos con un pensamiento muy bonito, pero que se me quedó grabado, ¿no? Y es que aunque somos productos diferentes, podcasts diferentes, ministerios diferentes, tenemos el mismo jefe. Y para mí ese pensamiento se me quedó muy grabado en el corazón y me hace feliz pensar que apenas somos parte de una gran familia de ministerios que está trabajando para poner este mensaje en todos los oídos posibles. De acuerdo. Edwin. Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. De verdad que es un privilegio que podamos compartir y que podamos finalmente trabajar por el mismo objetivo, ¿no? Que es llevar un poquito de Cristo a la vida de muchas personas.
Perfecto. ¿Dónde te encuentras ubicado, Edwin, y a qué te dedicas? Yo soy ingeniero de sistemas. En estos momentos me encuentro ubicado en la ciudad de Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Ok, perfecto. Y en cuanto a Gabriel, ¿dónde te encuentras ubicado y a qué te dedicas, hermano? Yo aquí en Toronto, mi profesión es economista, pero me dedico a la gerencia de proyectos y actualmente trabajo para el Distrito Escolar de Toronto. Muy bien, Alejandra. Bueno, yo soy comunicadora social, actualmente trabajo para una agencia digital como estratega digital, ya varios años allí. Ok, perfecto. Oh, bueno, ya, sí, ya me olvidaba. ¿A Camilo, qué se dedica? Camilo, ¿a qué te dedicas? Yo soy administrador de empresas, tengo un colegio, tengo una fundación y trabajo con niños de estrato 1 y 2 en condición de vulnerabilidad aquí en la ciudad de Cali. Oh, qué interesante. Bueno, diferentes perfiles y diferentes países es algo que le da ese plus a este podcast porque tiene diferentes maneras de ver cómo está funcionando la sociedad, ¿no? Por una parte la zona en Sudamérica y por otra parte en Norteamérica, pero en la diferencia, ¿cuánta diferencia existe incluso entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? ¿Cómo es que nace este podcast? De hecho, Sergio, antes de darte la respuesta a esa pregunta, también contarte un poquito más de lo que nosotros hacemos. De hecho, este equipo es un equipo grande, nosotros somos apenas tal vez una representación de él, pero tenemos a Jonathan y Lady que nos acompañan y son parte del equipo desde República Dominicana, tenemos a Jorge y a Jennifer quienes son parte de nuestro equipo y se encuentran en España, en la ciudad de Madrid, tenemos a William Aponte que también está en la ciudad de Cali, así que realmente es lo que tú dices, es vivir experiencias cristianas en diferentes perspectivas. ¿Y cómo nace el podcast? Nosotros de alguna manera lo llamamos como que Love Life Fire es un hijo de la pandemia. Algunos hijos se quedaron, otros hijos ya no se quedaron, pero nace en el contexto de esa pandemia en la que todos nosotros fuimos en algún momento como privados de asistir a nuestras iglesias, pero ese fuego y esa llama que estaba dentro de nosotros de querer seguir siendo parte de esto, en lo que siempre hemos creído, lo que siempre hemos querido predicar, pues estaba allí. Y el podcast, como tú lo dijiste, es una herramienta espectacular porque es radio a la carta. Significa que yo puedo acceder a ese contenido en el momento en el que yo quiera. La iglesia para mí dejaba de ser entonces el momento del sermón los sábados a las 11 de la mañana, sino que yo podía escuchar cualquier sermón, cualquier predicador, cualquier meditación a cualquier hora del día, mientras estoy manejando, mientras estoy en cualquier situación particular. A raíz de eso nació entonces este proyecto y mira que precisamente la primera experiencia fue eso. El primer episodio que nosotros hicimos es sobre la pandemia y era cómo estamos viviendo la pandemia desde el lugar donde nosotros estamos y cuál debe ser la reacción de un joven cristiano, cómo debo vivir yo desde mi cristianismo, esta situación que el mundo vive. Alejandra desde Cali, Edwin desde Estados Unidos, Jorge desde Madrid, Jonathan desde República Dominicana y yo aquí en Toronto. Ese fue nuestro primer episodio. Wow. ¿Y tú cómo viste, tú cómo viste esa experiencia, Edwin? Bueno, inicialmente, cuando iniciamos, no teníamos ni idea de cómo crear un podcast. Fue un proceso de aprendizaje. Tuvimos que aprender rápido, obviamente, porque, bueno, aquí entre nos alcanzamos a grabar 1 o 2 episodios, pero la calidad del audio no era la mejor. Ajá. Que al final decidimos, no, esperen, vamos a volver a iniciar, vamos a volver a hacerlo ya con la experiencia que teníamos y volvimos a grabar ese primer episodio. Fue una experiencia de bastante aprendizaje y creo que poco a poco hemos ido mejorando en calidad, tanto de audio, tanto calidad de contenidos, y creo que de esa manera pues se ha podido pues como mejorar el producto como tal. Te percibo, tú eres, ¿cómo has sentido? ¿Te has transformado personalmente? ¿Te percibo a veces como que un poco reservado o realmente estás en ese momento tímido conmigo? ¿Cuál es el asunto? Yo soy un poco tímido, me considero un poco Ajá. tímido, pero a la hora de estar aquí y a la hora de hablar en el podcast, pues uno tiene que transformarse, por así decirlo, y, Sí. e intentar que eso pues no salga a la luz como tal. Pero sí, la verdad es que
también ha sido un proceso pues como de transformación y de aprendizaje también en esa manera de ser a modo personal, ¿no? Muy bien. Y bueno, Alejandra, tú como comunicadora, pues definitivamente este es tu mundo, ¿no? Este es como tu escena. Aunque no lo creas, a mí también me dio tan duro como le dio a Edwin en un principio, porque yo soy un poco más tímida en el momento de predicar, más bien. Oh, ok. Sí, sí, de hecho mi esposo ha sido fundamental para mí en este proceso de abrirme, de tocar los temas que están relacionados con el cristianismo, con la Biblia, con predicar como tal, sin tener como esos prejuicios de es que esta persona puede decir cosas más inteligentes que yo o esta otra persona sabe más que yo y pues yo realmente qué puedo aportarle a esta conversación. Muchas veces llegué a sentirme así como cristiana independientemente pues de mi profesión, porque pues ya en un medio mucho más, como decirlo, profesional, yo no tenía pues esa pena para hablar y para expresarme, pero creo que esta invitación, a mí Gabriel me hizo la invitación y me dijo, escúchate este primer episodio de este podcast, que fue uno de esos 2 episodios que mencionó Edwin. Y yo le dije, listo, dale. Lo escuché y le dije, a eso le falta una voz femenina. Me dijo, ¿entra? Y yo como, no, pero ¿cómo así? Date, yo lo pienso. Y él como, tranquila, no hay presión, pero estás invitada, entra. Entonces, fue así, fue realmente así. Yo lo consulté mucho, de hecho, por eso invité a mi esposo, porque creo que aunque él no está en esos primeros episodios y no está de pronto en la mayoría de los episodios, la forma en como yo también de pronto como que formé de mis intervenciones o las ideas para dar algunas temáticas vinieron muchísimo de él, apoyándome, diciéndome, dale, tú puedes, sin pena, porque pues es que yo llevo toda mi vida siendo adventista, toda mi vida siendo cristiana, y él lleva 12 años siendo cristiano, tiene 33 años, y o sea, él ha predicado muchísimo más que yo, entonces yo me sentía como que no, dale tú, es que no, porque ese podcast necesita una voz femenina, te necesita a ti. Entonces creo que aquí con Alejandra realmente somos Alejandra y Camilo. Perfecto. Y de hecho, Camilo, pues en algún sentido es interesante y es bueno ver, ¿no? Cómo matrimonios pueden funcionar, sobre todo en plataformas como un podcast, ¿no? Yo te quiero mencionar algo y es que el año pasado pasamos, yo creo que la peor crisis económica como familia. Tristemente Alejandra perdió su empleo, su empresa colapsó y Alejandra empezó a trabajar conmigo en muchas cosas, en mi fundación, empezó a trabajar cosas aquí en la casa, empezamos a desarrollar proyectos y yo te puedo confesar que ha sido este año que acabo de estar terminando y el año pasado han sido los mejores años de matrimonio que hemos podido tener. Wow. Porque hemos tenido, aunque no hemos tenido la solvencia económica que esperábamos, porque pues tener una persona en una condición completamente laboral como Aleja, con sus competencias, con todo, y que sencillamente por esta situación se haya quedado, y el dinero pasó a un segundo plano. Las obligaciones financieras, el banco espera, la tarjeta espera, y desarrollamos un componente espiritual en medio de todo este proceso de fe, y Love Life Fire como podcast, Love Life Fire como grupo pequeño de estudio de profecía, Love Life Fire como escuela sabática, como página web, como parte de servicio, porque también hemos hecho funciones de servicio, pues ha sido maravilloso. Ya ha sido, para mí ha sido de las cosas más hermosas. Ese es un ejemplo de cuando el mundo digital trasciende a lo físico, ¿no? Y a la realidad. Así es. Más sin embargo, para bien y para mal, ¿no? Bueno, más adelante hablaremos sobre eso, es exactamente sobre ese aspecto. Y qué tal, bueno, ustedes también he visto que en algunas ocasiones también, Gabriel, tu esposa te acompaña. No sé si Edwin está casado, no sé si está buscando, no sé cuál es su situación.
De hecho, sí, y de hecho es algo lo que hemos tratado de hacer porque de una u otra forma es convertir lo que hacemos como en una pequeña familia y pues en la familia hay que traer también a la familia, ¿no? Entonces está mi hermano con su esposa también desde República Dominicana, algunos están casados, otros no. Aprovechamos el podcast para hacer una pequeña cuña publicitaria, si de pronto dejamos un teléfono por ahí, quieren llamar a, alguno, a Edwin, por ejemplo. Pero entre otras cosas se trata de eso, se trata de ser familia, no solamente familia real, sino también una familia espiritual. Y yo creo que eso es lo más lindo de trabajar para Dios, el hecho de poder conectarnos como seres humanos. En muchos casos, por ejemplo, Edwin y yo, para contarte una experiencia, somos amigos desde que yo estaba en primero de primaria, casi que lo conozco. O sea, literalmente hemos sido amigos toda la vida. A mi hermano, pues que obviamente ha compartido toda mi vida. Jorge es un amigo de hace muchos años. Aleja la conocí cuando viví en Cali hace más de 10 años. Entonces, es como retomar esas buenas amistades de la vida y volver a ponerlas a trabajar juntas. Y eso nos ha permitido que el ministerio sea un lugar no solamente donde tenemos retos en el aspecto de la evangelización, sino donde la pasamos bien. Y para contarte un testimonio muy chiquito, Sergio, el año pasado, en medio de ese proceso que te contaba Edwin, de transformación de los audios, de aprender a editar, de hacer todo lo que no sabíamos hacer, pues jugamos Secret Santa, ese famoso juego navideño donde nos damos un regalo. Este año también lo estamos jugando, de hecho, pero el año pasado fue muy curioso porque la mayoría de los regalos que nos enviamos fueron precisamente micrófonos para podcast, porque no teníamos ni los micrófonos y el regalo era ese, ¿cierto? Entonces es como ese proceso de crecer juntos, de pasarla bien juntos, de querer estar juntos, de querer hacer reuniones, de querer hablar, de querer hacer todo esto. Y ha convertido realmente este ministerio en una linda familia que es para mí uno de esos peldaños importantes en mi vida espiritual. Edwin. No, adicionalmente a lo que dice Gabriel, el tema también de esa confraternidad, de esa amistad tan bonita que se ha terminado de formar. Cuando empezamos, y como decíamos antes, fue tiempo de pandemia, muchos estábamos encerrados, no podíamos salir, y precisamente este ministerio se convirtió pues como, se unió y se fortaleció mucho en ese tiempo, y yo se los mencioné en algún momento en el pasado, no sé si lo recuerdan, que para mí fue un apoyo muy importante en esos momentos de dificultad, en esos momentos de soledad. Entonces fue muy bonita esa parte. Y para responder a tu pregunta, pues en esos momentos estoy soltero. Eh, soy divorciado, pero en estos momentos estamos solteros. Oye, pero eso es lo interesante, ¿no? Que los amigos, como Gabriel, y ahora tus nuevos amigos, bueno, no sé qué tanto tiempo tengan de amigos como lo puede ser Alejandra, su esposo, y esta persona que está en España, que también lo veo que también apoya mucho. Pues eso, ¿no? Reconectar, pero obviamente dándote cuenta que pues ya no somos los niños de antes que podríamos salir a la calle o hacer algo. Ahora ya siendo más adultos, pues encontrar nuevas actividades de adultos en las que todos entremos en la misma energía y dinamismo, ¿no? Sí, claro, completamente, correcto. Y el tema de la pandemia también cambió muchísimo lo que podíamos hacer. Antes salíamos, cuando vivíamos en la misma ciudad, salíamos y podíamos hacer diferentes actividades. Luego de la pandemia, pues ya era todo por Zoom, ¿no? Y todo era online, por así decirlo. Entonces, eso cambió un poquito también la perspectiva o cómo nos podíamos eh, como Como reunir relacionar. con las personas. Sí, eso De también. hecho, sí, qué pena, Edwin, interrumpirte ahí, pero de hecho, Sergio, yo te cuento que yo no conozco personalmente ni a Edwin, ni a Jorge, ni a Jonathan, tampoco lo conozco personalmente, que es el hermano de Gabo. Jorge es quien está en España, junto con Jennifer. Eh, y a ninguno los conozco personalmente, pero yo siento que llevo años conociéndolos, porque es que son reuniones, estas reuniones por Zoom, que vamos a grabar, pero también como que tengamos un espacio devocional entre nosotros, tenemos un chat de WhatsApp que prácticamente todos los días nos hablamos por allí, tenemos por supuesto los espacios de estudio de profecía, entonces es como, yo creo que yo llego a ver a Edwin y es como, es mi viejo amigo de toda la vida, venga para acá, venga, yo lo saludo, porque realmente estos espacios digitales que hemos tenido han sido muy gratificantes y edificadores, y creo yo que son perfectos para aprovecharlos hoy en día y sacarles o sea, no podemos dejarlos pasar. Sería un completo despropósito.
Hay otra Sí, y situación sabes, más. una cosa que le hace muchísima falta hoy en día es a la sociedad en general, es la comunicación, ¿no? Y sobre todo el escuchar y aprender a escuchar. Y esa es una de las ventajas y maravillas que ofrece el podcast, ¿no? Que puede traer gente y la misma gente está, la esencia es la conversación, ¿no? Y lo que te vaya a brindar la persona que invitas es eso, ¿no? Es la esencia de todo el podcast, el conocer un tema que no es muy usual y que tiene mucha demanda. ¿Por qué? Porque al final el contenido se ha transformado en eso, que el valor del contenido está en la gente que presenta la información y el valor del mismo. El entretenimiento se ha vuelto ya casi como comida rápida, ¿no? Hay plataformas de entretenimiento que son masivas y que ofrecen eso, y que el entretenimiento se ha vuelto tan mínimo. Un video de TikTok que necesita ser 1 minuto potencialmente entretenido para que la gente pueda seguirte por millones. Y a la vez se vuelve entretenido por un día, quizá 2 días, y ya desaparece. En cambio, el podcast, cuando son episodios tan buenos como los que he escuchado, en el caso de el último que escuché, que fue el de la crisis económica, y el que fue antes de ese, que es el de las vacunas, son casi ya archivos históricos, porque pueden pasar unos años más y alguien puede revisar cómo es que era y lo que pensábamos hace unos años sobre la crisis económica que quizás que tal vez en ese tiempo ya llegó, y sobre la perspectiva que teníamos de vacunas, y sobre otros capítulos más. Por ejemplo, buenísimo ese capítulo de la crisis de Israel-Palestina. Ese es buenísimo. Y bueno, ¿cómo es que pensaron en estas temáticas? Gabo, aquí tú eres la mente maestra detrás de todo No, esto. Ya básicamente sabía. obedece a la razón de ser del podcast y ahí habría que analizar que esto es un proyecto que nace con una razón de ser, con una misión, con una visión y con unos objetivos claros. Y Sergio, el objetivo del podcast es muy sencillo, es responder a esa pregunta que como cristianos siempre está en nuestros corazones, y es: ¿qué haría Jesús? ¿Cierto? ¿Cuál sería la forma de hacer las cosas de Jesús en una pandemia? ¿Qué haría Jesús en medio de una crisis económica? ¿Qué haría Jesús en medio de un conflicto armado? Y para nosotros eso es como el aporte más importante, porque aparte representamos un grupo de personas que somos los jóvenes cristianos, que queremos ser diferentes, que queremos seguir a Jesús, aunque parezca poco atractivo para muchas personas, y es decir, ok, en la sociedad en la que vivimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos diferentes? ¿Qué haría Jesús? Y eso nos ha llevado a un viaje interesante, porque en este mundo constantemente cambiante, y de hecho ya vienen muchos más episodios que te puedo anticipar aquí: cómo actuaría Jesús en un mundo donde ya la divisa sea totalmente virtual, cómo actuaría Jesús respecto a todos los retos que vienen en el futuro, y seguir tratando de contestar esa pregunta, pero fundamentados en algo que para nosotros es importante. Y si has escuchado algún par de podcasts, te darás cuenta que todos terminan igual, y es: lo más importante en este momento más que nunca es dar amor sobre cualquier pretexto. Y ese es el enfoque que nosotros queremos darle. Jesús fue antipopular en su tiempo porque amó. Nosotros también estamos invitados a, de pronto, a pesar de ser antipopulares, por amar al prójimo, pues también esa es nuestra tarea hoy en día. Y es un mensaje que, si bien es antipopular, es necesario dar, y también nuestro objetivo es llamar la atención de esos jóvenes que hoy en día pueden que estén o que sepan que existe, que hay un Dios, que está Jesús, pero que de cierta manera sí hay una apatía frente a este mensaje. Lo queremos hacer sencillo, lo queremos hacer cotidiano, lo queremos hacer real, tangible en nuestras vidas, y por eso es que tratamos esas temáticas que sabemos que como jóvenes, si nos impactan a nosotros, pues muy seguramente a otros jóvenes de nuestra misma edad, porque siempre vamos a ser jóvenes, a otros jóvenes también en contextos distintos, no solamente en nuestros contextos, pues pueden estar llamándoles muchísimo la atención. Y ahí está Dios, porque es que Dios es un Dios del día a día. Dios no es un Dios de la iglesia, Dios no es un Dios de irnos a encerrar y a orar todo el día, sino que es un Dios en el que nos acompaña mientras comemos, mientras hacemos ejercicio, mientras trabajamos, mientras vivimos las realidades políticas, económicas, sociales de nuestros países, y ahí es donde tenemos que entrar en la conversación para llamar la atención hacia la verdadera fuente de información. Y como colaborador, Camilo, ¿cómo te sientes en eso? Mira, este proceso para mí ha sido bellísimo. Yo soy muy auditivo, muy auditivo.
colocamos a veces el parlantico, ¿no? Literal, nos acostamos, Alejandra y yo, a escuchar. Ujú. Aquí en Colombia es muy conocida una señora que se llama Diana Uribe y nos encanta escuchar podcast de ella. Y hemos cogido como cositas y yo le digo a ella, podemos enfocarlo por este lado, podemos hacerlo por este lado. Eso ha sido como una bendición, tener en nuestra cotidianidad algo que empezó a aparecer porque empezamos a consumir podcasts por la mañana, por la tarde, por la noche, podcasts cristianos, podcasts de historia, podcasts de muchas otras, de otras cosas que uno decía, cosas de internet, para uno aprender, porque es que uno tiene que aprender de esta vaina evoluciona y evoluciona en todo tiempo. Me parece hermoso, por ejemplo, nos acostábamos, o ella, por ejemplo, estaba allí y yo acostaba acá. Y yo, por ejemplo, le mandaba un mensaje de texto y le no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Y le mandaba, mira que esto dice también la Biblia por este lado. Y entonces al rato ella contrapunteaba o mencionaba algo y me parece chévere, o sea, realmente el crecimiento espiritual, el crecimiento personal, el crecimiento de familia, es hermoso. Yo también la misma situación, yo a muchos de ellos no los conozco de manera presencial, conozco sí así a Gabriel en un grupo pequeño que empezamos en la universidad hace muchos años cuando estábamos estudiando ambos en la misma universidad. Entonces, esto es una cosa bella, o sea, de verdad que traspasa fronteras. Discúlpame, discúlpame Sergio, me repito la pregunta. Ok. ¿Cómo es que has sentido toda esta situación de Love Like Fire en cuanto a lo importante que es para la sociedad? Bueno, nosotros intentamos, como siempre, traer temas, como decía Gabriel y Aleja, siempre intentamos traer temas que vayan como a la vanguardia de cosas que están sucediendo en el momento. Eh, en su momento hablamos de coronavirus, hablamos de minimalismo, hablamos del conflicto palestino-israelí, hablamos de crisis económica y siempre intentamos como dar una perspectiva fresca, una perspectiva juvenil y siempre, como decían ellos, trayendo pues, mostrando a Jesús por delante, ¿no? Entonces creo que es muy importante siempre mantener el foco, mantener siempre como esa misión que debemos tener, que finalmente es llevar a Cristo a muchas personas. Así es. Y bueno, pues en el caso de algunos episodios, yo como escucha, pues yo sé que también tiene que haber en ese momento algún tipo de interacción o en el futuro, ¿no? Puedes dejar tu comentario, tu observación o lo que piensas, ¿no? Así que me voy a dar a la oportunidad de preguntar y compartir mis pensamientos de algunos episodios. ¿Ok? Como Adelante. fan del podcast. Bueno, hay uno que sí, definitivamente, el que me gustó muchísimo es en el donde entran todos ustedes, ¿no? Realmente no hay un invitado, que fue el del vegetarianismo. Fue un podcast que fue casi entre debate, conversación, etcétera. Aleja, de verdad que toda la sociedad protectora de animales debería tener a ti como una de sus representantes. Fue buenísimo. En lo personal yo sí como carne, ¿no? Me gusta mucho mi pollito, mi carnita. Y también, yo también tenía ese mismo conflicto, ¿no? Dice, bueno, ¿debería o no debería comer carne? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Estoy siendo un buen cristiano, no buen cristiano? Qué compleja esta situación, ¿no? Es bastante compleja, pero es siempre, como lo estamos aquí mencionando, todo es basado en el amor. Y cuando estábamos debatiendo sobre este episodio, de hecho, Gabo estaba como que, uy, yo no sé, yo no soy vegetariano. Sí, Gabriel, tú debiste ser más fuerte, hermano. Te debiste mantener hasta el final. ¿Qué pasó? Pero es que eso es lo lindo del podcast, y quiero decírtelo, lo lindo del podcast es precisamente que
a mí me ha enseñado, y de hecho es muy lindo, porque ahora que estoy como tan inmerso en las conversaciones espirituales con otras personas, es que Dios es un Dios individual. Él trabaja con Alejandra de forma distinta que como trabaja conmigo, trabaja con Edwin de forma distinta en las cosas que espera de mí. Entonces de pronto para Aleja eso sea un ministerio en su vida y Dios ha trabajado con ella y la ha hecho fuerte en eso, pero para mí él esté trabajando en otras cosas y no significa que algún día no vaya a ser vegetariano. Yo confieso que en mi casa no comemos carne, pero cuando salimos no la comemos. Lo que quiero decir es, estamos dando un paso en esa dirección y el punto es ese, el punto es como que Dios es individual para cada uno de nosotros y Él quiere relacionarse contigo de forma única y especial. Entonces yo no puedo, y esto para mí ha sido una de las grandes enseñanzas, yo porque veo a Aleja súper vegetariana, súper en su punto y todo lo demás, yo no puedo ponerme en el espejo de ver a Alejandra y decir, no, mi vida espiritual es un fracaso, porque Dios está trabajando conmigo de forma distinta, a aprender a individualizar lo que Dios hace por mí. Así que ha sido lindo, pero no, de hecho no solo eso. Aleja ha sido para nosotros un ejemplo. Yo quiero ser vegetariano algún día. Algún día pusimos una aplicación y nos pusimos a hacer ayuno intermitente entre todos los del grupo. O sea, también nos ha servido este ministerio para mejorar como seres humanos y tal vez es una de las cosas más lindas que tiene. Igual yo creo también que ese episodio también fue muy radical para nosotros, porque creo que es de las pocas veces en que nos hemos dado también la oportunidad de decir, no, pues yo no estoy de acuerdo de todo con esto, y es muy válido, y creo que eso también se presta mucho en los podcasts y la facilidad de poder expresarnos sin esas limitantes y de pronto sí, como esos prejuicios en los que, pues, si no estoy de acuerdo contigo, entonces, pues, vamos a terminar mal. No, absolutamente no. Estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo y está muy bien eso. Y creo que es muy necesario hoy en día escuchar esas dos posturas, porque es que Dios nos invita siempre a evaluarlo todo, a retener lo bueno, a desechar lo malo, pero para evaluar todo debemos tener acceso a esa información y a los diferentes puntos de vista que no solamente podremos encontrar en la Biblia, sino que él también nos invita a cuestionar dentro de la Biblia y cuestionar otras posturas alejadas de la Biblia para que así podamos realmente retener lo bueno y desechar lo malo. Hay otra Sí, situación ahí, es el tratar de despertar conciencias. Yo creo que ese es el verdadero sentido del podcast. Aleja me invitó a ese podcast y yo le dije, no, yo de hecho solamente he participado en los devocionales y en uno muy puntual, que fue el de Shabbat. Pero hablando de este libre de crueldad, Alejandra, porque yo sé que todos los que están aquí lo hacen y cuando tú haces tu podcast te toca que revisar, analizar el tema, vimos documentales, vimos posturas bíblicas, analizamos el espíritu de profecía. Y por ejemplo, de ese tiempo para acá, nosotros no volvimos a consumir nada sin ver la etiqueta. O sea, ¡pum!, de una, te despierta tu cabeza y dices, ¿qué estoy consumiendo? Yo como creyente, como cristiano, ¿qué desodorante estoy utilizando? ¿Qué shampoo estoy utilizando? ¿Qué tipo de cosmético para las mujeres están utilizando para su parte de la belleza? Alejandra de un tiempo para acá empezó a consumir huevo porque la nutricionista le pidió huevo. Entonces empezamos a buscar y buscamos huevos de gallina feliz, libres de jaula. O sea, cosas que realmente generen un cambio en tu estado de conciencia, en lo que consumes, cómo lo consumes, por qué lo consumes, y no solamente en comida, sino en tu diario, en tus pequeños detalles. Para mí esas son de las cosas que esperemos que estemos despertando esas conciencias a las personas que lo están escuchando. yo digo que finalmente ese tipo de debates enriquecen toda la temática que se habla, ¿no? Y finalmente es llevarle a las personas que nos escuchan los dos, las dos caras de la moneda y que ya ellos sean los que tomen pues una decisión finalmente. Entonces, eso me parece muy bonito también, que intentamos como llevar varios tipos de vista y finalmente pues que las personas que nos escuchen sean quienes lo apliquen a sus vidas también. Sí, y sabes, el punto interesante es eso, ¿no? De que estoy completamente de acuerdo que Dios creó al ser humano. Y cuando lo creó, definitivamente estoy completamente de acuerdo, como la Biblia lo dice, que
estaba para que comiera de todo árbol, de todo el fruto que dieran los árboles, ¿no? O sea, prácticamente éramos como que personas que realmente comíamos cosas frutales o todo lo que se diera en árboles. Sin embargo, con el paso de los años, el ser humano en su ADN se ha transformado en muchas cosas y llega a ese punto, ¿no? O sea, es increíble, uno no puede refutar que hay organismos que no pueden vivir sin proteína animal. Y eso es triste, ¿no? Aunque quieran e intenten estar completamente 100% vegetarianos, se ha comprobado, y he tenido también aquí nutriólogos que me han dicho lo mismo, que hay organismos que no pueden y que necesitan tener algún tipo de proteína animal para poder funcionar bien. Y hay otros organismos que no pueden tener ningún tipo de proteína animal. Y eso es muy, muy interesante y forma parte de un debate, ¿no? Pero al final, eso es lo que me gusta traer y presentar todas las cartas y tener decisiones y ser un poco más neutral, ¿no? Llegar a ese punto de neutralidad y decir, ok, y de seguir siendo amigos. El segundo que también se me hizo que también muy actual y que también yo dije, sí, no. Yo estaba escuchándolos, ¿no? Y yo también quería entrar ahí, debería tener un poco como una línea abierta para decir. Pero yo dije, las vacunas. Las vacunas es un asunto que también se ha vuelto tan polarizante que la mejor manera de poder concluir ese podcast fue llegando a ese punto, ¿no? Si te vacunas, te amamos. Si no te vacunas, también te amamos. No es el punto de otras podcasts o otras estaciones de radio que casi te satanizan si lo haces o no lo haces, ¿no? De hecho, es un tema en el cual todavía tenemos diferencias. Y yo te voy a ser sincero. Yo quería, y yo le decía a mi esposa y algunas veces conversando, hay cosas que dijimos en el podcast y que se grabaron en ese momento del tiempo. Y esto es lo que pasa con esos archivos digitales. Tú vas adquiriendo más información, vas cambiando tu forma de pensar, va evolucionando tu idea respecto a un concepto específico y pueden ir cambiando. Lo que quiero decir es que hay cosas que dijimos en ese podcast que en este momento tal vez para mí son un poco diferentes. Pero es el proceso de aprendizaje, es el proceso de crecer juntos, es el proceso de recorrer esa información nuevamente. Entonces, yo creo que sobre las vacunas falta mucho para que nos pongamos de acuerdo. De hecho, yo aún tengo muchas dudas en mi cabeza y no sé realmente cómo deberían hacerse. Pero el mensaje final es ese, porque ese mensaje o esa conclusión que tú mencionas, esa no cambia. Esa nunca va a cambiar y eso aplica para las vacunas y para cualquier otro problema que tengamos en la vida. Vivimos en un mundo donde básicamente todo hay que parcializarlo. O eres de derecha o izquierda, o eres pro, o eres anti, o eres bueno, o eres malo, o eres blanco, o eres negro. Básicamente ese es el mundo en el que vivimos hoy y el mensaje no cambia porque es el mismo. Te amamos, no importa lo que seas y no importa lo que hagas. Y creo que es el mensaje central de Dios, que aunque odia el pecado y no puede convivir con el pecado, pues nos ama como pecadores y quiere salvarnos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como iglesia y de hecho nuestro pequeño papel en la sociedad que queremos desarrollar es precisamente ese. ¿Qué tal si en medio de tantas divisiones, pues nosotros buscamos el amor de Dios como ese elemento común y sobre eso comenzamos a trabajar? Entonces mira que te lo digo, yo personalmente, pues mi punto de vista quedó claro en el podcast, o sea que no hay problema que lo repita, yo estoy a favor de las vacunas en el hecho de que sirven, pero estoy totalmente en contra de cualquier forma de obligar a la gente a vacunarse. Y eso no ha cambiado, sigue siendo igual, pero el mensaje es el mismo. Estás vacunado, te amamos. No estás vacunado, también te amamos. Yo creo que eso también hay una invitación muy importante. Bueno, ahí va a hablar, bueno, otra vez yo. Muy bien, dale. La comunicadora. Ahí la invitación es muy importante también a que está muy bien si estás en contra, está muy bien si estás a favor, pero siempre y cuando también seas crítico con tu misma opinión y con tu misma posición. O sea, la idea también es decirles, no, esta no es la marca de la bestia, no, esto no tiene nada que ver con la profecía. O sea, el hecho de que nos obliguen a usarla, el hecho de que vayamos a tener que, para poder comprar, para poder entrar a un restaurante, para poder viajar, entrar a un país, salir de él, se necesita la vacuna. Eso no significa necesariamente que esté relacionado con profecía. Entonces, si estás en contra porque está relacionado con la profecía y la marca de la bestia, pues de una vez estamos diciendo, no, y no porque nosotros seamos quienes tenemos la razón, ni muchísimo menos, sino porque es que ya la Biblia, las escrituras nos están demostrando que está muy lejos de eso, o sea, no tiene mucho que ver. Entonces, si vas a estar en contra, entonces infórmate, básate en algo que sea verídico,
No confíes en esas cadenas falsas que llegan a través de WhatsApp ni todo lo que podemos encontrar en el mundo digital hoy en día, sino que vayamos a fuentes que sean completamente confiables. E independientemente de si estás de acuerdo con Gabriel, si estás de acuerdo con Alejandra, con Jorge, con Edwin o con quien sea, hazlo de una manera muy consciente. Así es, y sabes, Camilo, tú que tienes más experiencia en la predicación, ese es uno de los asuntos que se volvió complejo, tal como lo dice Alejandra, ¿no? El hecho de que mucha gente interpretó profecías bíblicas o situaciones bíblicas con la Biblia, relacionándolas con la vacuna. A mí me causó mucha tristeza porque yo tuve la oportunidad de ver incluso pastores mismos presentando videos donde el intro es ver al Papa caminando y luego poniendo una imagen detrás como la vacuna, whatever, cualquier vacuna, y él caminando y como diciendo, como que mandando ese mensaje directo. Yo digo, Bueno, la verdad yo creo que hay un reto bastante grande y lo vivo como educador, lo vivo como maestro. Educar no es fácil. Es más fácil hacer represión, es más fácil ser autoritario y no solamente como maestro, los papás también. Es muy fácil mandar, ordenar, regañar, mirar feo, levantar la ceja. Esa es la represión a la que estamos acostumbrados. Entonces la gente, por el bolillo y por el golpe y por el grito, es más fácil que entre. La represión es lo normal para poder controlar masas. Educar es más complejo, pero es más duradero. Y tristemente muchas iglesias, tristemente muchos ministerios no están educando. Y tristemente muchos hermanos no se están educando. Entonces es muy complejo entrar a tocar este tipo de temáticas con ideas y preconcepciones cuando incluso hay una mala interpretación desde los fundamentos y desde las bases de qué es el contenido profético, de qué es el contenido bíblico, cómo funciona el santuario, interpretación bíblica en eventos proféticos, hablar de eventos apocalípticos, etcétera, etcétera. Te dedica tiempo, tenés que dedicarle tiempo, pero si no haces lo que tenés que hacer, muy complejo. Yo, yo quiero hacer una confesión, no recuerdo si la hice en ese momento del podcast. Yo me vacuné porque me dijeron, ve, allá están dando $100 si vas y te vacunas. Yo, por supuesto, de una, vamos, ¿dónde hay que ir? Sí. Fui y me vacuné. Pero finalmente eso fue mucho antes del episodio que grabamos. Cuando íbamos a grabar el episodio, pues obviamente entonces empecé a investigar un poco más del tema, empaparme, la verdad, leer, y precisamente eso es lo bonito de eso, es que nos obliga a, a investigar para poder tener un producto pues de calidad, ¿no? Para poder darle a las personas que nos escuchan pues la información que finalmente pues ellos están consumiendo. Entonces, esa parte nos obliga pues como a mejorar cada día. Y finalmente, pues yo puedo decir que en estos momentos, si me preguntaran, ¿te vacunarías así no te dieran los $100? Pues sí, sí me vacunaría. Pero eso es lo bonito del podcast, ¿no? Que nos ayuda a mejorar cada día. ¿Puedo sabes, contar un Edwin, testimonio? en ¿Puedo el contar un caso de testimonio? lo que mencionas, Mm. yo también tenía mis perspectivas y mis pensamientos diferentes sobre la vacuna, ¿no? Al final yo me la puse porque pues se ha vuelto un poco complicado en aquí, tanto Gabriel que también lo puede mencionar, se ha vuelto muy complicado estar en Canadá, ¿no? Desarrollar tu vida normal en Canadá si no tienes una vacuna. Y bueno, para mí sí hay cosas como ir al gimnasio para mí son muy esenciales porque si no, estar todo el tiempo en casa me mata la ansiedad, ¿no? Y yo no quería, bueno, al final lo hice. Y cuando lo hice, pues hasta hace, parece una semana, un poco más de una semana, hubo casos fuertes de COVID en mi compañía de trabajo. Y dentro de esos casos parece que yo también me infecté, parece que yo también me enfermé porque toda esta semana pasada estuve muy mal. Pero, pero fue como un tremendo resfriado, ¿no? Y al final, pues
me doy cuenta, y de hecho el manager directamente con el que yo trabajo, él sí también fue positivo, y él y yo tenemos una relación muy directa, y muchas veces hasta sin máscara andábamos hablando. Entonces, él estaba pasándola un poco mal, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente sí funciona, aunque uno tenga sus cuestiones. Al final está hecha para eso, y con todas las cuestiones detrás de, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Al final, pues sí, a mí, si es así, no me he hecho un test para ver si fue positivo, pero casi estoy seguro que sí fue también COVID. Entonces, ya, uno entiende, ¿no? ¿A la buena o a la Sergio, mala? Dime, eh, dime. respecto a lo que estabas diciendo y para concluir, pues sí, ¿no? Se trata también de entender, pero yo creo que más que con el podcast tratar de que a la larga alguien diga, bueno, me vacuno por el podcast o no me vacuno por el podcast, al final se trata de que sea una decisión personal tuya, de que Ujú. tú en consulta con Dios de rodillas le pidas a Él que te dé dirección y que te indique qué hacer y Él te lo indique a ti para tu vida personal. Y es lindo que yo conozco los dos lados de la historia. Conozco personas que han orado y Dios les ha dicho que sí, y conozco personas que han orado y en su corazón sienten que Dios les ha dicho que no. Y ahora, nosotros dijimos, o sea, esto no es la marca de la bestia, hay que ser claros con eso, pero obviamente Claro. cumple un plan o tiene una posición en el gran panorama profético. Y basta leer Mateo 24, donde dice que habrán guerras, rumores de guerras, pestilencias y demás. Entonces, eso nos invita a nosotros también a entender. Primero, es una gran invitación a estudiar profecía. De hecho, el episodio termina así y nos deja con una tarea pendiente. Entonces hay que hacer un episodio ahora hablando de lo que sí es la marca de la bestia, porque si no es la vacuna, entonces, ¿qué es lo que es la marca de la bestia? Tiene que Ujú. ser para nosotros una concientización de que tengo que ir y encontrarme con la Biblia. Y segundo, pues también nos ayuda a entender de que, pues sea lo que sea, estamos viviendo tiempos finales, Sergio. Canadá hace 5 años y Canadá hoy son lugares absolutamente distintos. Y yo creo que tanto tú como yo lo hemos percibido y todo va apuntando hacia la misma dirección. Cristo viene pronto. Entonces, a la larga, esa tiene que ser nuestra esperanza. Camilo, creo que quería contarnos algo. Yo tuve la oportunidad, me llamó una mamá, la mamá vive en Chile, me dijo, mijo, quiero que hable con mi muchacho porque allá no se quiere vacunar. Pero ella tiene 16 años, yo lo traje para la oficina, yo le dije, hijo, pues estoy haciendo lo que me pidió tu mamá, vamos a hablar, esto no es coercitivo, esto es un colegio. Entonces, contame qué es la situación. El pelado me empezó a echar el rollo, pues, ¿por qué? Y yo le dije a él, te voy a mandar un link. Yo no les había contado a ellos, les voy a mandar un link. Y les mandé el link sobre vacunarse o no. Yo le dije, escúchalo. Te va a dar perspectiva espiritual, te va a dar una perspectiva biológica, científica. Ya un pelado crítico, pero pues igual en su contexto él tenía sus dudas. Y a los 5 días me dijo, profe, gracias. La respuesta fue vacunarse. No era la intención, simplemente tuvo una información un poco más certera y lo llegó a hacer. Y también aquí otra cuña, estos espacios están llevando a despertar conciencias y a entender desde una perspectiva bíblica y espiritual que las cosas quizás afuera están desdibujadas. La contadora mía, la contadora de mi empresa, ha venido trabajando conmigo y cuando a veces estamos, yo pongo algo del grupo, o pongo un estudio de la escuela sabática o le invito al estudio profético. Y la semana pasada me escribió, me dijo, mi hija ha estado escuchándolos, mi hija ha estado viéndolos y quiere que tú le envíes la información de primera mano, que no se la siga enviando por mí, sino que ella quiere recibir la información, los enlaces, las actualizaciones. Eso es lo bonito de esto, o sea, realmente ver que trascendemos porque nada es impositivo. Hemos querido llevar el amor de Dios con el ministerio a cualquier lugar sin importar la situación. Así es, y sabes que, bueno, al final son las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, ahora ya hay la conciencia de la importancia de esta vacuna. Y por el otro lado, también la importancia de que uno tiene que cuidarse, que uno tiene que trabajar en sí mismo, que la mayoría de las situaciones que se presentan del COVID, que son graves, es por personas que tienen muchos problemas de obesidad o muchos problemas de otro tipo colateral. Y no precisamente por el COVID. El COVID simplemente es el que va y remata, ¿no?
Entonces la conciencia, eso como traer regreso a episodios anteriores, como el vegetarianismo, ¿no? La conciencia de que uno tiene que empezar a cuidarse, uno tiene que hacer algo por sí mismo, porque al final Dios diseña el cuerpo de una manera para que el cuerpo luche, pero si el cuerpo no se mantiene, no tiene un mantenimiento, un cuidado, una alimentación, un ejercicio sobre todo también, pues no esperes a que el cuerpo mismo haga milagros ante cosas como un COVID, ¿no? Y que también, a mí me parece también muy importante aquí resaltar, hacerlo por la razón correcta. El hecho de que tú seas vegetariano por salud está muy bien, pero no sé si te has dado cuenta, este tema del vegetarianismo y el veganismo se ha vuelto una moda, pero más por algo que es como esa tendencia, esa tendencia como de animalistas, de poner la vida de los animales por encima incluso de la vida humana. No, realmente esto es por amor, primero por amor a Dios y segundo, por lo tanto, como respuesta de mi amor a Dios, por amor a los animalitos. Lo mismo también con este tema de las vacunas, o sea, fantástico si puedes orar antes de vacunarte, fantástico si puedes consultarle a Dios si está dentro de las posibilidades que no vaya de pronto a afectar su salud, que estás cuidando tu templo o el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo y que así por lo tanto estás honrando a Dios. Estás honrando en esta adoración a Dios. Aquí también me está sapeando, también me está sapeando, me está diciendo así en el oído. El descanso también, o sea, el tema de nuestro podcast del Shabbat es fantástico porque es que nos invita más allá de solamente ser legalistas, es tu cuerpo necesita descansar, porque allí es donde habita el Espíritu Santo y necesitas tenerla en óptimas condiciones para honrarlo y glorificarlo a Él. Perfecto. Bueno, pues esto está bueno, está buenísimo todo este asunto, pero necesitamos hacer ya la primera pausa. Like Fire, como lo acabo de mencionar, tienen que checar todo esto, es maravilloso el contenido y es una práctica buenísima. Simplemente es la primera parte de la conversación, porque la siguiente es un tema que por años y que debe ser en este momento empezado a analizar por nosotros los cristianos. Pero antes de eso, quiero invitarte a que escuches Love Like Fire, el podcast a través de Spotify. Así que tú puedes checarlo. Ahí en esta plataforma están todos los episodios. También tienen una sección de devocionales que también es muy buena. Así que checa Love Like Fire. Cada semana ellos están sacando un nuevo episodio, así que no te los puedes perder. Es buenísimo. También checa Love Like Fire a través de Facebook. En Facebook ellos tienen donde cada sábado presentan un estudio bíblico y también periódicamente están realizando unos proyectos y unos programas a través que hablan de diferentes temas de la Biblia. Así que suscríbete Love Like Fire a través de Facebook para que puedas seguir todo lo que están haciendo, especialmente el estudio bíblico que hacen todos los sábados por la mañana. También checa Love Like Fire a través de el canal de YouTube. Ellos también ahí tienen su contenido donde están realizando también los estudios y también diferentes programas, y ahí sí podrás ver a todo el equipo de ellos trabajando en diferentes secciones. Eso es también algo que me gusta de ese podcast, que no siempre es la misma persona, sino que están variando y eso enriquece también muchísimo al programa. Así que checa también a Love Like Fire. Y para estas fechas quisiera recomendarte este libro, el cual se llama El deseo de todas las gentes, el cual es una mirada distinta en cuanto fue a la vida de Jesús, pero obviamente completamente enfocada o relacionada a lo que fue la Biblia. Esto es escrito por la autora Elena G. de White. Y en estas fechas que se acerca Navidad, pues sería muy interesante que pudieras darte una buena vista a este libro en cuanto a lo que fue la vida de Jesús en su niñez y en su nacimiento. Un libro muy bueno, el cual te quiero recomendar, y la manera en la que le puedes obtener es a través de esta app, la cual es EGW Writings 2. Esta es una app que puedes encontrar a través de Apple o Android en cualquier plataforma. La descargas de manera gratuita y buscas la opción de idiomas, está en español. Y sobre todo, si tú estás trabajando, estás haciendo ejercicio, estás manejando, etcétera, pues tienes la opción de audiolibro. Así que puedes disfrutar también de audiolibros como este a través de esta app. Tanto Love Like Fire como un servidor somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Así que si tú quieres conocer un poco más de nosotros los adventistas, pues te invito a que visites adventistas.org. Ahí te podrás dar cuenta de los contenidos, de las actividades, de lo que pensamos, de diferentes cosas que tiene la iglesia adventista para ofrecer. Así que yo sé que a veces suele ser un poco no tan fácil ir a una iglesia, más sobre todo si es una iglesia protestante. Pero bueno, de primer contacto, esta es una de las mejores maneras de poder hacerlo. Además de que, como lo acabas de observar, tanto en Colombia como en Estados Unidos o en Canadá, la iglesia adventista se encuentra en prácticamente todo el mundo. Así que busca en Google Iglesia Adventista del Séptimo Día y claro que podrás encontrar una muy cercana a tu hogar. Busca al pastor y puedes preguntarle por ese libro que te acabo de mencionar y pues casi puedo decirte que tal vez podría salirte gratis. Así que toma la oportunidad, visítanos y nos dará mucho gusto conocerte y compartir a Dios contigo. Bueno, además de que mencionarte que este podcast va a quedar a través de Spotify, toda la conversación que hemos tenido con Love Like Fire, así que también checa el podcast y también checa también en Instagram, que bueno, ahí estamos creciendo, estamos tratando de darnos a conocer, y también está el canal de YouTube para que te suscribas, La Vida Neutral Podcast. Este episodio también va a quedar ahí en YouTube para que lo puedan checar. Y hace poco iniciamos la aventura en TikTok. También hay que tratar de estar en todo lado presentando a Cristo. Así que también podrás checar unas cápsulas de TikTok. Así que bueno, ahí estamos con nuestros amigos de Love Like Fire. Estamos de regreso. Así que, muchachos, la siguiente es un tema que de verdad yo necesitaba hablarlo con alguien y este tema tenemos que tomarlo. Entonces dije, ya, ellos tienen que ser las personas indicadas para hacerlo, entonces el tiempo es el correcto y créeme que ese es el tiempo de hacerlo. Así que antes, para entrar a ese tema, vamos a ver este pequeño video, ¿ok? How it could all come together and what it could feel like. So today we're going to do something a little bit different. Rather than just focusing on this year's products like a normal keynote, we're going to talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow, brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz, it's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I gotta get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're gonna be able to get together and socialize in the metaverse. It's a ways off, but you can start to see some of the fundamental building blocks take shape. First, the feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse.
you're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. Next, there are avatars, and that's how we're going to represent ourselves in the metaverse. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Your expressions, your gestures, that are going to make interactions much richer than anything that's possible online today. You'll probably have a photorealistic avatar for work, a stylized one for hanging out, and maybe even a fantasy one for gaming. You're going to have a wardrobe of virtual clothes for different occasions, designed by different creators and from different apps and experiences. Importantly, you should be able to bring your avatar and digital items across different apps and experiences in the metaverse. Beyond avatars, there is your home space. You're going to be able to design it to look the way you want, maybe put up your own pictures and videos and store your digital goods. You're going to be able to invite people over, play games, and hang out. You'll also even have a home office where you can work. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Now, speaking of teleporting, there are going to be all kinds of different spaces that people make. Rooms like the ones that we just saw, but also games and whole worlds that you can teleport in and out of whenever you want. Teleporting around the metaverse is going to be like clicking a link on the internet. It's an open standard. In order to unlock the potential of the metaverse, there needs to be interoperability. And that goes beyond just taking your avatar and digital items across different apps and experiences, which we are already building an API to support. You want to know that when you buy something or create something, that your items will be useful in a lot of contexts and you're not going to be locked into one world or platform. You want to know that you own your items, not a platform. Now, this is going to require not just technical work, like some of the important projects that are going on around crypto and NFTs in the community now. It's also going to take ecosystem building, norm setting, and new forms of governance, and this is something that we're really going to focus on. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. And lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. You won't need a physical TV, it'll just be a $1 hologram from some high school kid halfway across the world. And you'll be able to take your items and project them into the physical world as holograms in augmented reality too. You're going to be able to move across these different experiences on all kinds of different devices, sometimes using virtual reality so you're fully immersed, sometimes using augmented reality glasses so you can be present in the physical world as well, and sometimes on a computer or phone so you can quickly jump into the metaverse from existing platforms. ¿Qué temita? A ver, ¿quién va a empezar? Yo ahorita le estaba diciendo a Cami, ¿tú te imaginas poder hacer eso, por ejemplo, poder ir a visitar la casa de Elena G. White y poder ver todo lo que hicieron los pioneros así, de ir a cualquier lugar del mundo así, desde cuando vivió en Australia, cuando ya estuvo viviendo otra vez en Estados Unidos, poder tener de manera digital los libros de ella, así que yo diga, ay, voy a sacarlo y voy a leerlo. Sería... Es una gran oportunidad, yo creo que eso tiene muchísimas aristas, este tema del metaverso. Responde muchísimo a esto de que la profecía, la ciencia va a aumentar, pero creo que son herramientas al final. Quiero mencionar algo. Yo hace 2 años, yo trabajo con proyectos productivos con los chicos de 11, y hace 2 años empezamos a trabajar las cardboard. Para que los muchachos pues pudieran hacerlo, pudieran revisar otros contextos. Muchos de los niños con los que trabajo nunca han ido
a una playa, ¿sí? No conocen el mar y quizás va a tenerla muy complicada para poder salir del país. Incluso en alguna ocasión fuimos a cine, el colegio les gastó el cine, para ellos era increíble ir a cine, o sea, era una cosa que para nosotros quizás es de nuestra cotidianidad, pero para ellos no. Y los muchachos de 11 me consiguieron unos planos de Google. Google nos mandó las cardboard y mandamos a hacer eso en troqueladoras y vendimos a 10.000 pesos para que fuera un proyecto productivo para los muchachos de 11. Se compraron los lentes y hay un aplicativo que se llama Google Expedition. Y los niños fueron a la Torre Eiffel, fueron a las maravillas del mundo, a Egipto. Es muy bello, o sea, realmente que ellos tengan la oportunidad de hacer la inmersión, y eso fue hace 3 años, si no estoy mal. Hoy por hoy, pues obviamente con toda esta revolución y más después del COVID, el desarrollo virtual ha sido una cosa de locos y hay muchas cosas bonitas para rescatar y para desarrollar. Pero también he visto documentales de todo tipo donde obviamente el comercio pornográfico ha disparado otras cosas, el consumo de otros productos. Entonces tiene demasiadas aristas. O sea, hemos tenido el Internet siempre en estos últimos 20 años. Hemos tenido un cuchillo para hacer grandes comidas, podemos hacer grandes daños. Es la misma situación, solamente que el espectro ahorita es mucho más grande. Te iba a decir que hay un mensaje que mi jefe siempre pone al final de todos sus emails, que de hecho ya después de leerlo tantas veces ya me hace media, ya lo recuerdo siempre. Y ella siempre termina diciendo, lo único constante en la vida es el cambio, ¿cierto? Y de hecho, si nos ponemos a pensar en la historia del mundo, cuando las tarjetas de crédito, cuando el dinero en papel, antes de pasar en los diferentes modos de transacciones que existían, dejamos de comerciar por medio del intercambio para empezar a comerciar con piedras preciosas, con oro, con sal, con carbón, etcétera. Y eso nos ha llevado a una constante evolución. Yo me acuerdo que cuando salió el internet, bueno, no soy tan viejo, pero me acuerdo por allá cuando era un bebé que salió el internet y todas esas cosas, que para mucha gente fue algo muy bueno, pero mucha otra gente lo satanizó y lo puso inmediatamente en un espectro de que eso es malo y hay que estar lejos de ahí y hay que huirle porque el internet es lo peor que le ha podido pasar a la humanidad. Y cuando revisas las cifras de tráfico en internet, yo diría, sí, tal vez en cierta parte es una de las cosas más graves que le ha pasado a internet, porque las cosas que pasan en internet, pues lastimosamente no son las mejores, y lo que ha traído la influencia del internet ha sido mala en muchos aspectos, pero al mismo tiempo, cuántas buenas causas y cuántas cosas buenas no se han podido hacer con el internet. Yo me acuerdo que algún día tuve la oportunidad de ir a visitar un pueblito adventista en algún lugar del mundo que no voy a mencionar, y la persona que me llevó a ese lugar me dijo, bienvenido a este lugar, aquí vas a encontrar todo lo bueno que quieras encontrar, si quieres hacer obra misionera, si quieres servir, si quieres aprender de la Biblia, lo que busques lo vas a encontrar, pero me dijo, pero si quieres encontrar lo malo, también lo vas a encontrar absolutamente todo. No importa lo que sea, drogas, lo que se te ocurra, si vienes a buscar eso aquí, también lo vas a encontrar. Y eso exactamente me pasa con esto. Yo creo que estas herramientas, de hecho, y para Sergio, que está aquí sentado con nosotros, sin Internet nuestros ministerios no existirían. Esa es la realidad del asunto, ¿cierto? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que nos tiene que concientizar. ¿El Internet es tuyo o el Internet es mío? ¿Esta herramienta nos pertenece? ¿Somos acaso dueños de ella o en algún momento la podemos perder? Si mañana nos quisieran censurar y quitarnos de todos los medios de comunicación, lo podrían hacer así y desaparecería Love Like Fire para siempre. Pero mientras eso no pase, aquí estamos y estamos aprovechando la oportunidad para predicar el nombre de Dios. Para mí, metaverso, obviamente, sin conocer mucho y sin ponerlo como blanco y negro aún, porque hay muchas cosas que no sé y tendré que ir aprendiéndolas mientras se va desarrollando el mundo en el que estamos viviendo, es una oportunidad. Y yo me imagino un congreso de la Iglesia Adventista a nivel mundial y yo asistir, tal vez sin tener que ir hasta allá, pero estar allí, escuchar grandes predicadores, participar en alabanzas, hacer diferentes cosas que podamos hacer mientras podamos hacerlo, pero a la larga el Evangelio nunca ha dependido de estas cosas. Tal vez, y esta es mi postura personal, el Evangelio terminará con nosotros yendo de puerta a puerta, tocando la puerta, invitando a la gente a seguir a Jesús. Entonces yo digo, es una oportunidad mientras la tengamos, no le tengamos miedo al cambio, pero eso sí, busquemos lo bueno, porque si vamos a buscar lo malo, ahí está todo. A mí me parece que, me parece pues todo lo que vimos en el video, me parece asombroso, magnífico.
es como la visión de lo que quiere el mundo de ahora en adelante, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, pues finalmente estamos llamados a utilizar estas herramientas para el beneficio de la obra de Dios. Entonces, como decía Gabriel, creo que es una oportunidad gigante, es una oportunidad magnífica. Es más, en estos momentos aquí estamos todos presentes. Los invito a que en 2 o 3 años, que es cuando dicen que todo esto va a estar ya más avanzado, hagamos un episodio de la verdad en neutral, de la vida en neutral y de Love Like Fire. Les pongo esta cita. Lo hagamos y nos conectemos a una de las salas del metaverso y estemos aquí y recordemos este episodio. Porque, Me encanta. Porque créanme que debemos estar a la vanguardia siempre. En estos momentos pues estamos mediante YouTube, mediante Spotify, por medio del podcast, por medio de los videos de la escuela sabática. Pero lo que se viene, también tenemos que estar dispuestos a cambiar, a estar a la vanguardia y introducirnos allí y de una u otra manera llevar el amor de Jesús a todas esas personas que estén dispuestas a recibirlo. Entonces creo que es un desafío y les pongo esa cita desde ahora para que en 2 o 3 años nos encontremos. Edwin, antes de terminar, y que me parece muy clara tu intervención, y para alguna gente esa cita parece llamativa, para otra puede decir, ¿cómo así? Yo no quiero estar ahí en esa cita dentro de 2 años. Pero yo quiero dejártelo en esta perspectiva y simplemente hacer lo que hacemos en Love Like Fire, hacer lo que también hace Sergio en La Vida en Neutral, y es darte la oportunidad de pensar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en Internet? ¿Por qué estamos en Facebook? ¿Por qué predicamos allí? Y la respuesta para mí sería, porque la gente está allí. Allí están las personas a las que tenemos que ir a buscar. Estamos allí porque allí es donde hay un mensaje por predicar. Ahora, sin pintarlo de blanco o negro, porque no es el mensaje, simplemente invitarte a pensar, pues si el metaverso es una siguiente evolución, y ahora yo lo trato con mis estudiantes de economía, yo doy clases de economía en la Universidad Adventista de Colombia, y yo les he dicho a ellos desde hace 5 años, ustedes prepárense porque el papel moneda se va a acabar. Eso es inevitable. El cambio es inevitable y para allá vamos para una sociedad donde absolutamente todo el consumo sea virtual. Y ellos me dicen a mí, pero ¿cómo puede eso pasar? Y yo les digo, tan simple como el hecho de que pasamos de negociar con oro a negociar con papel moneda. Son cosas que tienen que pasar, son evoluciones normales de los mercados que se dan y la constante evolución nos lleva a esto. Ahora, la trascendencia o las implicaciones proféticas que eso tenga, seguramente tendremos la oportunidad de conversarlo en algún otro momento, pero el cambio va a llegar y el pueblo de Dios está en el mundo afrontando esos cambios y haciendo de ente del bien para que esos cambios también tengan implicaciones positivas en la vida de las personas. Así que, Edwin, no sé qué vaya a pasar, pero yo espero asistir a tu cita en 2 años. Bueno, pues si quieren asistir a una de esas citas, pues quiero decirles que los terrenos están en este momento en $2.4 millones para estar en alguna, si quieres tener un lugar en el metaverso, si tú quieres tener... ¿Perdón? 2 años para ahorrar o para aprender a crearlos. Así es. ¿Lo puedo pagar con dinero del Pato Donald? Pues no, más bien va a ser pagado como lo dice Gabriel. La mayoría de estos terrenos están siendo pagados a través de Bitcoin y cualquier moneda digital. Esa es una de las cosas que está sucediendo. Una parcela de terreno digital se ha vendido por $2.43 millones, algo más de 2 millones de euros. La propiedad supera el precio de vivienda en Manhattan o San Francisco. Así que imagínate, no tienes para... tal vez uno está esforzándose por pagar una casa física y hay gente que está comprando inmediatamente en metaverso. Entonces, esta es otra de las situaciones que sucede también. En una semana se vendieron terrenos, no solamente uno, por más de $100 millones. O sea, esto ya está empezando a crecer dentro de... O sea, la gente está comprando y está teniendo lugares. Este es uno de los que también se me hizo increíble. El rapero Snoop Dogg, que también tiene ya su lugar en el metaverso, pues todo el que quiera ser vecino de él está pagando $458,000 por ser vecino de este rapero. O sea, tú puedes ser vecino de cualquier artista, cantante que esté alrededor, entonces yo ya vivo a un lado de él. Entonces virtualmente tú ya eres su vecino y ves lo que hace, ¿no? Eso es a lo que me está dando temor de este asunto, ¿no? Me está dando el temor de que es tanto...
imagínate cuánta adicción hay al Instagram, solo por decirlo, al Instagram por sí mismo. Hay una adicción increíble de muchas personas que no pueden estar sin estar conectados al Instagram. Ahora, esta capacidad de estar completamente mental y virtualmente conectado, sumado a que incluso hasta puedes estar trabajando ya ahí, o sea, puedes trabajar en el metaverso. Mi oficina es el metaverso y yo me conecto mentalmente ahí y todo el día estoy ahí metido en el metaverso trabajando en mi oficina con los demás. Esas son cosas que me asustan un poco. Y lo que ya me sorprendió, el metaverso va súper adelantado, tan adelantado que ya se casaron en el metaverso. Wow. El día de ayer hace 2 días se dio la pareja en el mundo virtual, conocido como el metaverso, muestra posibilidades de una boda sin restricciones. Estas parejas se casaron ahí y estas personas se casaron a través de Virbela. Virbela fue la que ese es una gran oportunidad para desarrolladores, ¿no? Porque hizo que ahora sí esto se vuelve un mundo de desarrollo. Y esta misma empresa llamada Virbela fue la que se encargó de desarrollar ahora esto, ¿no? Y ahora se ha vuelto todo un mercado, ¿no? Ellos mismos desarrollan este lugar donde, mira, eso podría ser casi una iglesia, ¿eh? Como ves ahí. Sí, puede ser ahí está un pastor y ahí están todos los miembros en metaverso. y ellos mismos la desarrollaron. Entonces, no sé, es como ustedes dicen, ¿es para bien o es para mal? Pero ¿será entonces que ustedes creen que la iglesia se mueva a esto virtualmente? Que todos en 5 o 10 años estemos ya todos, ya no más en iglesias físicas, sino iglesias de metaverso. Si es que llegaran a existir. Hay una frase que a mí siempre se me quedó grabada en la mente. Tengo una amiga que trabaja para las Naciones Unidas y de hecho creo que por ahí lo mencionamos en algún episodio. Y ella me dijo a mí algo que me pareció interesante y yo lo voy a aplicar en términos de la iglesia. Ella hablaba de la ONU. Ella dijo, la ONU es un organismo que no existe en el mundo para que el mundo se parezca más al cielo, sino para que se parezca menos al infierno. Y quiero que entiendas la magnitud de esto. O sea, el mundo es un lugar terrible. Las cosas de las que ellos se dan cuenta son muchas y muy malas. Y yo creo que esa también es la función del pueblo de Dios en la tierra. Hacer que el mundo, en medio de todas las influencias y demás cosas que están pasando a nuestro alrededor todo el tiempo, influya para que este mundo aún haya esperanza, haya fe, haya amor, hayan todas esas cosas. Ahora, te voy a ser sincero, para tu segunda pregunta que es tan importante, es difícil predecir lo que vaya a pasar con la iglesia en los próximos años, en un mundo cambiante. Pero si tú te pones a mirar en este momento, la mayor parte de la predicación y el evangelismo, sobre todo en términos de pandemia, que ha sido como el gran impulsador de la revolución digital. La pandemia logró en un año lo que debería haber logrado el mundo en 10 o 15 años. Ahora, en un año y medio de esa revolución digital, la iglesia tiene ahora un fuerte foco hacia lo digital. Hay iglesias en este momento absolutamente virtuales, que solamente se reúnen de forma virtual. Creería yo que si las cosas van como van y entendiendo que el futuro es absolutamente improbable de predecir, es probable que haya presencia allí. Y ojalá la haya. ¿Para qué? Para que en ese espacio virtual donde la gente está absolutamente conectada y exhortan asuntos absolutamente triviales que nos van a arrancar de nuestra realidad y de nuestra capacidad de interactuar con otros seres humanos en planos realmente sensoriales y de verdad, pues ojalá que allí también haya un poco de luz y donde la gente que está allí metida también pueda llegar a encontrar esa luz y encontrar ese mensaje. A mí lo que a mí me llama mucho la atención también, y lo estoy pensando del punto de los niños, hay mucha oferta para los niños en este mundo. De hecho, pues Cami tiene una sobrinita que ella está obsesionada con Roblox, uno de esos juegos que literalmente le compran ropa a su avatar. Entonces yo le decía, ven. Gasta la tarjeta de crédito. Pero es una ropa que no puedes llegar a su casa y no se la puede poner. No, se queda ahí en Roblox. Entonces, a nosotros en este momento no nos hace mucho sentido eso, pero creo que hay una gran oportunidad allí para que sin perder de pronto este mundo físico, porque a mí me parece fundamental y creo que hay muchas habilidades que se están perdiendo por estar tan absortos en frente a pantallas, frente a esto que tú estás mencionando de pasar todo el día de mi oficina en un mundo digital,
pues creo que hay también una gran oportunidad dentro de este mundo digital para incentivar eso, y por eso de pronto marcas deportivas pueden entrar allí a fomentar algo un poco más como que se muevan con, no sé, con gafas de realidad aumentada, no sé, pues yo no soy muy experta en el tema, pero sí me parece que yo trabajando desde el mundo digital, desde lo más básico del mundo digital, después de haber visto esto, porque solamente trabajamos pues portales web, redes sociales, de pronto una que otra desarrollo de aplicaciones, pero ya con esta magnitud, ¿no? Viéndolo desde esto, es inevitable estar dentro de estos mundos, es completamente inevitable. Nuestra vida social se ha volcado completamente a lo digital y por lo tanto creo que como cristianos necesitamos tener estrategias que se adapten a esas realidades, como dice Gabriel. Necesitamos saber en dónde está nuestro público. De nada nos sirve creernos súper análogos y decir es que yo no me meto en ese mundo porque eso es diabólico. ¿Y qué? ¿Y dónde está la gente recibiendo el mensaje? ¿Y qué? ¿Y tú qué estás haciendo realmente por trabajar para Dios? Si sabemos que están allí, si sabemos que están absortos, pues entremos allí y hagamos algo para llamar su atención. Creo que al final, como lo dije, esto es una herramienta más. Es una herramienta más que el dueño del universo, que el dueño de la comunicación, que el dueño de todo cuanto vemos nos está poniendo, porque con o sin nosotros el mensaje va a ser predicado. Y gracias a Dios que la vida eterna no va a ser como un metaverso. Vamos a estar frente a frente y en contacto, y creo que ese también tiene que ser nuestro mensaje. En este momento estamos completamente digitales. Esta pandemia nos llevó a ser así y acostumbrarnos y habituarnos a eso, y nuestro futuro va a ser digital, pero nuestro futuro temporal. Yo quiero mencionar algo aquí que me parece muy grave, y es la parte depresiva. Vivir en un mundo que no es real, vivir en un mundo donde vos se supone que sos vecino de X, vecino de Y, tenés X comodidad, pero destapas tus ojos y te levantás y ves otra vaina, va a ser muy, muy complicado. Entonces, ahorita Alejandra lo mencionaba con mi sobrina, o sea, mi sobrina viene aquí a la casa, pasa un rato, y cuando ella se siente completamente desubicada, porque los adultos estamos hablando X o Y tema, o porque estamos escuchando X o Y música, o porque ya dejamos de jugar juegos de mesa, su primera y única opción después de eso, que no se siente con, ¡pum!, va a la tableta o va al computador. Entonces, ¿qué factor está influyendo para que esa persona pase de vivir en su vida real a ir a un mundo virtual? O sea, ¿qué le está pasando a la persona por su cabeza ir a gastar 2 millones o 100 millones de pesos en un lote que no existe? ¿Qué está pasando por la cabeza de esa persona? O sea, cualquier cosa, o sea, esto es malo. O sea, realmente, perdón, de pronto, o sea, llegar a ese punto es porque algo está sucediendo allí. ¿Y cómo hacer para llegar a esa persona? ¿Cómo hacer para despertar conciencias? ¿Cómo hacer para mostrar el amor de Dios? Ahorita Alejandra dijo algo que me impactó, dijo, el dueño del universo. Aquí no hay ningún dueño del universo, aquí está completamente desvirtuado el dueño del universo, está en un quinto, sexto, décimo, por allá en un plano inexistente, inexplorable. Entonces tenemos que ser demasiado inteligentes, demasiado suspicaces para saber qué hacer y cómo hacerlo, y no entrar en el mismo juego, y saber que realmente nuestra ciudadanía no es ni esta tierra ni ese metaverso, nuestra ciudadanía es celestial. Y este tipo de cosas desvirtúan tanto el tema que nos hacen realmente quitar los ojos de donde deberíamos de tener. Otro tema que probablemente tengamos que tener en cuenta son los problemas de seguridad y problemas de intimidad, ¿no? Finalmente, estas plataformas, no sé cómo vaya a ser esto en el futuro, pero este tipo de plataformas, pues lo único que quieren son tus datos, ¿no? Quieren saber a dónde vas, con quiénes interactúas, qué haces, qué compras, etcétera, etcétera, porque ellos finalmente, pues, eso es lo que les interesa. Y hablando un poquito acerca de sí, es una oportunidad para la iglesia que creo que deberían, no sé, pues suena muy bonito ser pioneros en esta parte, no sé cómo se vaya a desarrollar en un futuro, pero sí creo que es una oportunidad para llegar
a muchas personas, pero a la final también esa parte de la seguridad y de la intimidad de cada persona también me parece muy delicado. No sé hasta qué punto vaya a llegar a ese tema a ser importante. Yo quisiera también, porque mi agenda, bueno, también me imagino que su agenda es más en el aspecto espiritual, ¿no? En el aspecto comercial, claro, esto va a ser un éxito comercial gigantesco, ¿no? Y va a influir muchísimo, va a cambiar muchísimo. Eso es innegable, ¿no? Pero en el aspecto espiritual, ese sí es realmente mi preocupación, porque, por ejemplo, cuando veo, ¿cuál es su opinión de una boda de metaverso? ¿O cuál es su opinión si es una iglesia ya metaverso? ¿Cuál sería su opinión de que alguien llegue y te diga, oye, quiero invitarte a mi bautismo? Ok, ¿dónde va a ser? ¿En qué iglesia? Va a ser en el metaverso. Ese es el momento de las preguntas difíciles. Deja de ser una realidad. O sea, Es bastante complejo, creo yo que ese manejo de los límites cada vez va a ser más difícil y más difícil. Yo personalmente, desde mi experiencia después de haberme bautizado, creo que no hay nada como hacerlo de manera física, allí experimentando realmente como Jesús lo hizo. No sé, la verdad, de responder a la pregunta de ¿Jesús asistiría a mi bautismo si lo hiciera en metaverso? ¿Jesús asistiría a mi boda si lo hiciera en metaverso? Es complicado y yo me atrevería de pronto a decir que mientras nosotros tengamos la posibilidad de seguir estudiando la Biblia, de poder buscarlo a Él de manera muy genuina, la respuesta debe estar muy enfocada en relación. Y una relación no se puede limitar a lo digital, porque no podemos ser ermitaños. Eso nos lleva a ser ermitaños y creo que los libros de Elena G. White nos han mostrado muchísimo que lejos de ser ermitaños y de limitarnos solamente a conectarnos y desconectarnos, lo que hace es deteriorar nuestras relaciones sociales, familiares, personales y por lo tanto también podría deteriorar nuestra relación con Dios. Creo que aquí son muchas especulaciones, pero difícil. Yo no sé si yo me casaría por el metaverso, yo no creo. Hay una situación y quiero hacer una acotación aquí y es si en este momento, en los últimos 50 años, hemos tenido dificultad en esta parte de identidad de género, ¿sí? Ahorita la gente es hombre, es mujer, es binario, es no binario, se cree perro, se cree gato. Pues en un mundo virtual vos te podés creer lo que se te dé la gana, o sea, yo no sé, ahorita que mostrabas el video. Tu avatar puede ser un perro. Un perro, un robot. Oye, imagínate, no, Camilo, imagínate que te vas a bautizar y con tu avatar, que no realmente ni siquiera eres tú como persona, ya es un avatar tuyo y esa iglesia dice, sí, claro, te puedes bautizar y con tu avatar de whatever. Oh my goodness. Realmente no lo veo, o sea, es completamente desdibujado. Y a eso está jugando, mucho el de abajo, con muchas cosas de nuestra vida, ya está desdibujando completamente los planos originales. Y tener claros esos límites que estaba diciendo, esos límites sanos, límites de, pues nos estamos utilizando como una herramienta, y hasta aquí llego como herramienta, y a partir de aquí empiezo como sociedad y como comunidad física. Eso nos lo da solamente la relación con Dios, esa claridad, porque es que estos límites se pueden estar borrando de una manera muy fácil y pueden ser tomados como hoy en día podría estar siendo tomado, por ejemplo, creencias como de la nueva era que se están mezclando mucho con el cristianismo. O sea, esto, ¿hasta qué punto voy a llegar dentro de lo digital y hasta qué punto voy a estar como comunidad física? Es algo que solamente nos lo va a dar la relación íntima con Dios. Es una línea muy delgada porque finalmente el metaverso lo que te está vendiendo es la sensación de estar presentes, ¿no? Tú no estás presente, pero te está vendiendo esa sensación. Tú creas tu avatar, tú no estás presente, pero tu avatar está allí. Y lo que decía Mark Zuckerberg en el video es teletransportarte cuando, donde quieras, a cualquier lugar, ¿verdad?
Entonces, creo que hay una línea muy delgada de los límites, como decía Aleja, de lo que se debe hacer. ¿Qué tal, siguiendo con el ejemplo del bautismo, qué tal si yo te invito a mi bautismo? Mi bautismo va a ser en el metaverso, pero como él mostraba, un video, una conferencia, ustedes están allí en la sala de reuniones, pero yo sí presencialmente estoy con el pastor en la pila bautismal y me está bautizando físicamente. Ustedes lo único que están viendo es el video. Entonces creo que el metaverso tiene millones y millones y millones de posibilidades, pero sí se deben crear unos límites de que sí y que no. ¿Quién crea esos límites? ¿Cómo se van a crear? ¿Quién los define? Ya ese es otro tema más delicado que ya pues no daría para tocar el tema en este momento. Y si te invito a mi matrimonio, y mi matrimonio no es con Aleja, sino en el metaverso con otra persona. Pues O sea, si no es con Aleja, sí me pondría muy bravo. ¿Cómo así? No, es complicado. ¿Y hasta qué punto sería infidelidad? No, pues Sí, o sea, Ya, para pero- mucha gente, ¿no? Ya estamos tirando muy delgado. Yo quiero decir Sí, lo ya siguiente, estamos yo tirando quiero muy seguir lo delgado. siguiente, y es esto. Si yo le hubiera dicho hace 30 o 40 años, si hubiésemos tenido esta conversación sobre el Internet, y yo les hubiera dicho a ustedes que en el 2020 nos íbamos a congregar en línea y íbamos a orar en línea, y no solamente eso, pensemos en respecto a hace un año, cuando se hizo la primera Santa Cena virtual, y el debate que eso generó, y Dios iba a ¿Quién estar en va a esa ser el Santa pan? Cena, no, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo vamos a hacer los ritos? Y se hizo. Ahora yo les pregunto a ustedes, y no estoy jugando a defender absolutamente nada, solamente estamos haciendo lo que hacemos en el podcast, que es invitar a pensar. Si yo le hubiera dicho a mis abuelos o tal vez a mis tatarabuelos que yo me iba a casar en una boda con 30 invitados físicos y más de 50 invitados virtuales, y ellos oraron conmigo mi matrimonio y pidieron la bendición de Dios virtualmente por mi matrimonio, virtualmente desde una pantalla, ellos estaban allí pero no estaban allí, tal vez para ellos esa noción de cambio hubiera generado los mismos miedos que para nosotros está generando en este momento, porque el miedo al cambio es una reacción natural del ser humano. Nosotros le tenemos miedo al cambio y esos procesos de adaptación duelen y cuestan. Obviamente, si vamos a dar la perspectiva mala, pues hablemos del presente, que nos ayudará a entenderlo mejor. El Internet está repleto de cosas malísimas. Y ahí está. Ahora, ¿qué haces tú con esas cosas en Internet malísimas? ¿Las estás usando? ¿Le estás gastando tiempo a ellas? ¿Están afectando tu vida espiritual de alguna manera? El metaverso sin duda alguna va a ser una situación donde todo lo malo será potencializado, pero también puede ser utilizado para el bien si lo que hay en tu corazón es el bien. Yo creo que todo se define a quién eres tú. Si tú en tu corazón estás haciendo el bien y buscando el bien, pues va a servir para mucho. Imagínate visitar a tu abuelita que está sola, que vive en otro país, que nunca la puedes ver y sentarte con ella. Imagínate ir a escuchar a un pastor que siempre te ha llamado la atención escuchar. Imagínate todas las posibilidades que tiene para las personas que también desde alguna u otra perspectiva están solos, así como el Internet lo ha traído ahora. Ahora, ahí es donde va el mensaje de responsabilidad. Cuidado, cuidado con lo que haces, porque no todo lo que haces está bien y no todo lo que se te ofrece es bueno. ¿Dónde vas a poner los límites? Yo creo que deben haber instituciones que pongan los límites, pero al final los límites los pones tú y lo que tú hagas con la herramienta que está puesta en tus manos. Al final es tu responsabilidad hasta dónde llegar y no importar cuál sea la situación. Recuerda que Jesús está a tu lado físicamente, real, y te está viendo, está contigo, tu ángel te está acompañando. Lo que hagas en el metaverso no te excluye de la responsabilidad del mundo presente. Lo que hagas en el metaverso también se contará o no se contará, así como lo que yo hago en línea en este momento en mi computador también tiene que ver con mi relación con Dios. Entonces yo creo que más que ponernos a satanizarlo o no, que no es el trabajo de nosotros en este momento, es empezar a pensar en la responsabilidad que nosotros tenemos respecto a esa herramienta. Ahí está la herramienta, ¿qué vas a hacer con ella? A Moisés le dieron una vara, esa vara en mis manos me serviría para pegarle un palazo a alguien, pero en las manos de Moisés, que estaba ante la presencia de Dios, le sirvió para armar el mar rojo. Ahí está el metaverso, ¿qué vas a hacer con él? Aquí y sobre está todo, ¿qué estás haciendo con él? sí, pero bueno, al final, sí, lo que como dije, ¿no? Cada quien puede verlo desde su perspectiva y su agenda, ¿no? A lo que me interesa, lo que me preocupa, ¿no? Obviamente lo que yo veo es que sí, realmente me he dado cuenta, como tú lo dices, ¿no? Los seres humanos hemos ido por transiciones, ¿no? Esto ha sido un cambio transitorio. El solo hecho de llegar ahora al metaverso es una transición porque ya existen situaciones virtuales. Tú puedes poner una pantalla verde detrás de ti y poner una imagen y decir estoy en este lugar. Hay cosas en las cuales nos hemos estado poco a poco por
ya, como a pasitos vamos avanzando a esa dirección, ¿no? Lo que tal vez es eso lo que la experiencia humana, ¿no? De saber que podemos estar completamente inmersos y que la idea es ya estar inmerso en eso, y como otros más que están desarrollando cosas iguales, como Elon Musk con lo que va a ser Neuralink, que es conectarte también. O sea, el querer estar conectado, como que la búsqueda ahora de que el ser humano esté con su mente conectado allá, no me suena muy, muy bien, pero como tú dices, es una herramienta al futuro que solamente tendremos que ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero lo que más me interesa al final de esto es, nosotros estamos en estas plataformas, ¿no? Estas plataformas nosotros estamos aquí y distribuimos nuestros contenidos aquí. Entonces, también está en nosotros tomar esa decisión de cómo vamos a ir porque en algún momento tal vez Facebook ya no va a ser como es esto, ¿no? Sino que ahora completamente se convertirá en todo este metaverso, y nosotros ir a esa dirección y cómo hacerlo, ¿no? De hecho, bueno, ahí también a mí me gustaría añadir, antes de que Gabo o Edwin respondan, es que Dios es un Dios de sensorial. Él siempre ha tratado de conquistarnos y de acercarse a nosotros a través de nuestros sentidos. Y Satanás Satanás quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros. Muy seguramente Satanás se va a aprovechar muchísimo de este tema del metaverso, como lo está haciendo ahorita con todo lo digital. Pero la experiencia con Dios tiene que seguir siendo, y lo digo yo, física. No puede estar 100% encerrada en lo digital. Porque Dios es un Dios en los que quiere acercarse y enamorarnos a través de la comida, de lo que nos sabe, así como enamoró al pueblo de Israel con el maná. Quiere acercarse a nosotros y enamorarnos a través de la música con nuestros oídos, así como lo hizo de pronto con David y con su habilidad con la música. En fin, o sea, siempre vamos a ver entonces que Satanás se va a acercar a nosotros también a través de nuestros sentidos, independientemente si también son digitales o no. Pero entonces ahí la decisión tiene que ser nuestra, de a quién le vamos a poner nuestros sentidos, en manos de quiénes están. Porque nuestras decisiones y nuestra adoración siempre va a estar ligado a lo que estamos experimentando, porque así somos los seres humanos, con emociones, con sentidos, que son completamente influenciables, y que si dejamos de decidir, al final estamos decidiendo, y le estamos poniendo nuestros sentidos completamente al enemigo. Eso es lo único que quería decir. Yo me adhiero al comentario de Alejandra. Creo que es una responsabilidad personal y nuestro trabajo ahora es educarnos. Yo a mis estudiantes les digo, independientemente de lo que pase con el Bitcoin y demás, ustedes tienen que aprender qué es, cómo funciona, cómo se transacciona, porque eso realmente va a ser importante en algún momento del tiempo. Ya analicen en oración cuáles serán las implicaciones espirituales y proféticas de estos cambios en nuestras vidas, pero pensemos y racionalicemos, tengamos una relación racional con el mundo y con Dios. Este es un momento de aprendizaje. Gracias, Sergio, por traer este tema a colación. Yo creo que es algo que como iglesia se tiene que hablar. No podemos llegar hasta este momento de la historia y ver qué pasa, sino realmente tener un plan y dejar que Dios lidere. Mi mensaje es muy sencillo. Al final de la historia, al final de cuentas, Dios no necesita internet, Dios no necesita metaversos, Dios no necesita nada de eso para que su mensaje llegue a todo el mundo, y Dios lo hará llegar a todo el mundo. Así que simplemente, si Dios nos da la oportunidad de trabajar para Él en la forma que Él quiera que lo hagamos, lo haremos. Pero si este mensaje ha de terminar puerta a puerta, en la calle, sacando a las personas del metaverso, quitándole los audífonos para contarles que Cristo viene, lo que sea que Dios tenga preparado en el camino, nosotros estemos listos. Que si se nos olvida, si no olvidamos quién es nuestro general en esta última batalla, pues ahí es donde vamos a empezar a dudar y a tener miedo de lo que traiga el futuro. Pero el metaverso, aunque para nosotros es una novedad, Dios sabía que eso venía, y lo sabía hace muchísimos años, y Él ya estaba preparado, y Él ya tenía un plan. Esto no sorprende a Dios, nada de lo que parezca en las noticias mañana lo sorprenderá a Él, porque Él lo sabe todo desde antes de que suceda. Así que se viene el metaverso, pero el pueblo de Dios tendrá luz suficiente para actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en ese momento de la historia. Y así como nos ha sostenido en el pasado, nos sostendrá hasta el final. Así que no le tengamos miedo al futuro, si recordamos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Amén. Y finalmente, lo que decía Aleja es muy importante, cuidar las avenidas del alma.
cuidar lo que vemos, cuidar lo que hacemos, cuidar lo que comemos. Creo que es muy importante, sea en el metaverso o sea en el mundo físico, debemos estar muy atentos y muy alertas porque el enemigo está allí y siempre va a querer que caigamos. Pero si somos conscientes y si nos pegamos de las manos de Dios, creo que vamos a estar firmes en todo momento. Y al final de los tiempos, como dice Gabriel, vamos a poder compartir ese mensaje, sea la plataforma que sea digital, mediante el podcast, mediante videos, mediante el metaverso, mediante lo que sea. Vamos a poder estar listos para llevar ese mensaje a este mundo que tanto lo necesita. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué viene para el futuro con Love Like Fire? Gabo, estás en silencio. Te cuento en este momento, Sergio, que de hecho Love Like Fire ha tenido la posibilidad, Dios nos ha dado la oportunidad de expandirnos. En este momento no solamente somos un podcast, sino que también somos un blog, somos los repasos de la escuela sabática. En este momento Love Like Fire está trabajando muy fuerte y yo creo que eso sería lo que queremos hacerle más énfasis el día de hoy, en un proyecto de becas Love Like Fire. Camilo ha tenido la oportunidad de trabajar con educación casi toda su vida y sabemos el impacto que tiene en el largo plazo hacer algo por un niño en otra parte del mundo que tal vez no tenga los recursos para estudiar. Así que queremos también salir de pronto un poquito y haciendo la aplicación con el metaverso de este plano virtual, queremos salirnos un poquito de esta virtualidad para ir allí donde está la gente, donde la gente necesita ayuda, donde necesita apoyo. Hemos estado repartiendo algunas becas Love Like Fire. Viene pronto, Sergio, si Dios nos lo permite, te mandaremos la camiseta del ministerio. Vienen muchos proyectos, vamos a ver cómo Dios va poniendo cosas en el camino, pero por supuesto vamos a estar todo el 2022 tratando de conversar sobre esas cosas que pasan en nuestro mundo y cómo un cristiano a nuestra edad, con nuestra fe, con nuestra forma de ver el mundo, puede y debe reaccionar ante esos eventos. De hecho, ya nos quitaste todos los argumentos para el podcast sobre metaverso, ya lo hicimos aquí, así que lo redigiremos a No, hagan su propio episodio, pues ya no, eso no tiene que terminar, tiene que ser su propio episodio también. Tenemos que hablar, el punto es ese, ¿no? Tenemos que traerlos por todos los medios posibles, tenemos que traer la palabra, esas situaciones o asuntos, ¿no? Así es. Y hay que ser generadores de conciencia, de eso se trata, y para eso estamos aquí. Aquí vamos a pensar juntos y aquí estaremos. Somos una alternativa a tanta basura que ofrece el mundo en forma de entretenimiento. Nosotros no somos expertos, no somos los que más saben, ni mucho menos. Somos simplemente, como dice una canción de un grupo que me encanta, que se llama Casting Crowns. Cuando me preguntan quién soy, yo no soy nadie, soy simplemente nadie que a quien Cristo salvó y le estoy tratando de contar a todo el mundo lo que Él hizo por mí. Ese es el resumen de nuestra historia. Así que gracias por esta invitación, Sergio, y por la oportunidad de conversar de estos temas. Alejandra, Camilo. Yo me quedo con el servicio. Ahorita Gabriel mencionaba algo. Trascendimos de estar en nuestra casa, querer hacer algo por Dios, que también es algo para nosotros. Dijimos, hagámoslo en compañía. Ya no solamente éramos nosotros, sino que alguien más lo escuche. Ya no es solamente que alguien nos escuche, sino que también alguien nos pueda ver. Ya no es solamente que alguien nos pueda ver, sino cómo podemos servir y volvernos manos útiles en la realidad de alguien más. Cómo alguien nos puede leer. O sea, ahorita hace como unos 2 o 3 meses, hicimos una lista de reproducción con música y contenido bonito, pues, para que la gente de pronto amenice su sábado. También estamos buscando cómo coger las avenidas del alma y colocarlas en función de otras personas y en función de Dios, en servicio. Entonces, si es el internet, pues que Dios nos dé la sabiduría realmente de cómo manejarlo. Si es el metaverso, que Dios nos dé la sabiduría para decir cómo es. Y si realmente no es, pues que no sea. Pero que Él sea siempre nuestro dirigente, sea nuestro general, sea nuestro jefe, porque esto no lo para nadie. Lo que estás haciendo tú a través también de tu ministerio, esto no lo para nadie. Lo parará Dios el día que venga. Y ahí yo le añadiría que la verdadera religión se trata de amar la misericordia, de hacer justicia, de humillarnos ante Dios, y todas esas cosas lejos están de ser únicamente virtuales o digitales. Responder a las necesidades de quienes son nuestros semejantes, responder con amor a quienes nos rodean
lejos está de limitarse a un metaverso. Nosotros como humanidad necesitamos sentir el amor de Dios y somos quienes hemos recibido y hemos experimentado realmente el amor de Dios, quienes estamos llamados a multiplicarlo. Entonces, bien sea obviamente a través de un podcast como el de Love Like Fire, pero también a través de otro tipo de proyectos que apoyen ese podcast, pero que trasciendan el mundo digital. Que no nos olvidemos de que estamos en sociedad, no somos ermitaños y necesitamos el contacto físico. También debemos pensar ya en el futuro, y ese futuro que nos están presentando, dicen que tal vez en 2, 3 años, puede ser antes, pero no perdamos de vista que nuestro futuro es en el cielo, ¿no? Y para poder hacer parte de ese futuro debemos prepararnos día a día, mejorar nuestra relación con Dios, para de esa manera poder compartir esas buenas nuevas, compartir ese amor de Cristo, ese amor sobre cualquier pretexto, sea en el metaverso, sea en internet, sea en el mundo físico, en el mundo virtual, donde sea, poder compartirlo y llevarlo a muchas gentes. Bueno, pues entonces tenemos ya una cita. Yo quisiera que fuera un episodio antes de eso, pero si es en 5 años, pues esperamos vernos en 5 años, quizá en la boda de Edwin o qué, no sé qué vaya a pasar. O en algo, pero tendremos que vernos nuevamente. De verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes. De verdad disfruté muchísimo esta conversación. Ha sido un podcast buenísimo, tal como un podcast debe ser. Y de verdad agradezco mucho esa capacidad que ustedes tienen. He disfrutado mucho este episodio. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Sergio. Muy bien. Entonces, eso ha sido en todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Les recuerdo que el siguiente viernes 17 tendremos un concierto virtual con diferentes cantantes de diferentes países, así que no se lo pueden perder. Y por mi parte es todo. Cristo viene pronto, dirige tu meta hacia la eternidad. Pon tu vida neutral, deja que Dios tome el control y empieza a avanzar. Bye.